Bien, ayer entró en vigencia la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, una iniciativa que pretende mejorar el sistema de salud, pero que al mismo tiempo genera críticas por parte de algunas clínicas y hospitales. Más información al respecto tiene Fabián Corbalán. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días. Hola Paola, muy buenos días. La ley 20.554 entró en vigor ayer y claro, ha causado alguna polémica porque hay voces que dicen que esto no solucionaría los problemas, por ejemplo, para solucionar el tema de las listas de espera. Para conversar sobre las principales implicancias de esta ley, estamos con Francisco León. Él es el presidente de la Sociedad de Bioética, la Sociedad Chilena de Bioética, quien va a conversar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, partamos desde lo macro a lo micro. ¿Cuáles son las principales implicancias de esta ley que entró en rigor ayer? Buenos días. Yo creo que esta ley supone un paso adelante importante en el reconocimiento de la autonomía de los pacientes y de que tienen que participar en todo el proceso de atención. Esta ley, los principales derechos de los pacientes son el derecho a la atención segura, a que haya los mínimos errores posibles en la atención, el derecho a la confidencialidad de los datos de la ficha clínica, el derecho a la información, al consentimiento informado y a rechazar algún tratamiento, y junto con eso también otro que ha dado mucho que hablar es el derecho a un trato digno en la atención de salud en nuestros hospitales, en nuestras clínicas. Francisco, ¿estos derechos son válidos tanto en el sistema público como en el privado? Totalmente, o sea, tanto en instituciones públicas como privadas, como en la consulta particular de los médicos o profesionales de la salud. O sea, va para todos la ley. Vamos al tema de la polémica. ¿Qué dice esta ley sobre la atención oportuna y el tema de la discriminación? Que ahí estaba el principal franco de críticas de esta ley. Sí, la ley en el comienzo dice simplemente que todas las personas tienen derecho a una atención que se dé de un modo oportuno y sin discriminación alguna. No dice en qué consiste la discriminación o en qué consiste la atención oportuna, pero se remite a las demás leyes de la reforma de salud. Se entiende que tenemos derecho a una atención de salud conforme a las leyes de la reforma. Por lo tanto, creo que es una ley que tendría que haberse aprobado antes. Se aprueba ahora, pero viene a decir que no se puede discriminar a nadie por razón de ideas, por razón de edad, por razón de pertenecer a un pueblo originario o simplemente por estar en la atención pública o privada. Y también la ley señala muy expresamente que no se puede discriminar por situaciones de discapacidad física o psíquica o por estar en situaciones, por ejemplo, estar presos en la cárcel. Es decir, hace falta tratar a todos con una calidad suficiente. La ley no determina cuál, eso podemos decir, eso hay que atender a todo lo que dicen las demás leyes de la reforma. ¿Cuáles han sido los principales puntos que ustedes pusieron en oposición? Porque usted me contaba fuera de cámara que hubo algunas especificaciones que ustedes recomendaron poder hacer algunos cambios, pero que finalmente no fueron incluidos dentro del proyecto final. Sí, yo creo que se eliminaron en la última fase de la aprobación de la ley, se eliminaron dos temas importantes. Uno, la capacidad de decidir, de dar consentimiento también de los menores que llamamos maduros, de 14 a 18 años, y las voluntades anticipadas, que nos parece que es un proceso importante de conocimiento y participación del paciente, que pueda decir antes qué tipo de intervenciones quiere cuando ya esté en fase terminal al final de su vida. También hay un punto importante que destacar, que es que precisamente con la finalidad de proteger a las personas más discapacitadas, se dice que no se puede investigar con personas que no puedan dar su consentimiento porque tengan discapacidad psíquica. Y esto podría ser un retroceso importante en la investigación con Alzheimer, con personas con daños neurológicos, demencia senil. Yo creo que esto hay que retocarlo de algún modo, hay que verlo. Pero en general me parece que la ley es muy positiva porque reconoce parte de lo que ya estábamos haciendo en el sistema de salud, los hospitales, las clínicas. Centrar la atención en la persona del paciente me parece lo más importante. O sea, cuando hablamos de derechos y deberes de los pacientes, no son solamente porque tengan deberes los médicos o los profesionales que les tratan, sino sobre todo las instituciones que dan la atención. O sea, la ley va dirigida fundamentalmente a las clínicas, a los hospitales, a los centros de atención primaria, y tienen a partir de ahora el deber de colocar los derechos de los pacientes
en el centro de la atención de salud que dan y del servicio que prestan. Francisco, yo le quería consultar por un tema bastante sensible, que es el derecho a morir dignamente, que establece también esta ley, que sería algo que se relaciona o podrían relacionar algunos también con una presunta eutanasia, pero que no es tan así. ¿Podríamos explicar un poco qué implica esto? Sí, la ley expresamente dice que el paciente puede rechazar tratamientos y no dar su consentimiento, pero expresamente tiene el límite de que no puede responder a una petición de acabar artificialmente o antes con su vida, y no cabe ni la eutanasia ni el suicidio asistido. O sea, eso está fuera de esta ley, podemos decir. Lo que sí que dice la ley es que el paciente puede decidir qué tratamientos considera ya desproporcionados para su situación cuando ya está en fase terminal. El médico no puede decidirlo solo, tiene que decidirlo junto con el paciente y la familia. Por lo tanto, esto me parece que es importante. El paciente puede decidir, a lo mejor, si desea fallecer en su casa en lugar de fallecer en cuidados intensivos, y si se puede, tendríamos una muerte más humana, donde pudiera estar acompañada su familia. O sea, yo creo que es hemos medicalizado mucho la muerte y tendríamos, en cierto modo, que atender a otras cosas que son humanas, que pueda estar con la familia, que pueda estar con intimidad. Mucha gente muere en nuestros hospitales separado con una mampara. Morir dignamente ya al tiempo correspondiente. Bueno, ahí escuchábamos a Francisco León, él es el presidente de la Sociedad Chilena de Bioética, que nos explicaba un poco aquí en Mañana en Directo cuáles eran las principales implicancias de esta ley, la 20.584, que entró en vigor ayer y que establece los derechos y los deberes de los pacientes, tanto en la salud pública como en la privada. Paola, Sebastián. Veremos cómo cambia esto en la práctica, cómo la puesta en vigencia de esta ley cambia o no el trato y demás factores que tú hablabas con el señor León. Muchas gracias. A ti, buenos días.